En lo profundo de un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Ríos, un lugar donde las montañas abrazan las casas y el río murmura con la calma de los años, la vida transcurría en paz. Sus habitantes, en su mayoría personas sencillas y de fe firme, encontraban en la iglesia del pueblo, la iglesia de la Santa Cruz, el corazón espiritual que los unía. Allí se celebraban bautizos, matrimonios, despedidas y cada domingo, las campanas resonaban como un recordatorio de que Jesús caminaba entre ellos. Pero no todos compartían esa fe. Entre los vecinos había un hombre llamado Tomás Echeverría, conocido por su carácter duro, su mirada desafiante, sobre todo, por su rechazo abierto hacia todo lo que tuviera que ver con Dios. Tomás era un hombre de poco más de 50 años, marcado por una vida de pérdidas y decepciones. Viudo desde hacía más de una década y sin hijos que lo acompañaran, se había refugiado en la amargura y en un orgullo que lo alejaba de todos. Mientras los demás buscaban consuelo en la oración, él encontraba motivo de burla. No eran pocas las veces que, al pasar frente a la iglesia, se detenía para lanzar frases irónicas a los fieles que entraban o salían. Con una voz cargada de rabia, decía: ¿de qué sirve rezar? Si Dios existiera, no habría tanta injusticia ni dolor en el mundo. Los más jóvenes lo ignoraban, los mayores suspiraban con tristeza, y el párroco del pueblo, el padre Esteban Morales, pedía a los feligreses que oraran por él. No juzguen a Tomás, decía con calma. Un corazón endurecido no se transforma con reproches, sino con paciencia y con oración. Algún día la luz de Cristo lo alcanzará. Lo que nadie imaginaba era que aquel algún día estaba más cerca de lo que todos pensaban. Una noche oscura de septiembre, cuando el viento soplaba fuerte y la lluvia parecía anunciar tormenta, Tomás tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Harto de escuchar las campanas, hastiado de ver la devoción de sus vecinos y sintiéndose dominado por un odio inexplicable, salió de su casa con un farol de queroseno y un manojo de cerillas. Caminó con pasos firmes por la calle empedrada que conducía a la iglesia de la Santa Cruz. Sus botas golpeaban contra las piedras húmedas y en su rostro había una mezcla de rabia y desafío. Mientras avanzaba, sus pensamientos eran oscuros. ¿Quieren tanto a esta iglesia? Pues mañana no quedará nada de ella. Quiero ver si Jesús desciende del cielo a salvar sus paredes. El silencio de la madrugada lo acompañaba. Solo el ulular del viento y el crujir de los árboles parecían ser testigos de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, empujó con fuerza y entró. El interior estaba en penumbra, impregnado del olor a madera y cera de las velas apagadas. Caminó hasta el altar, miró la imagen de Cristo crucificado y, con un gesto desafiante, murmuró: si existes, deténme. Si no puedes, es porque nunca has estado aquí. Con manos temblorosas pero firmes en su decisión, encendió las cerillas y acercó la llama a los bancos de madera. En pocos segundos, el fuego comenzó a crecer, iluminando el rostro de Tomás con un resplandor siniestro. Las llamas se extendieron como lenguas vivas, devorando cortinas, bancos y retablos. El humo subía hacia el techo y el calor se hacía insoportable. Desde las casas cercanas, algunos vecinos vieron el resplandor y salieron alarmados. Doña Carmen, una mujer anciana que vivía frente a la plaza, fue la primera en gritar: La iglesia se está quemando. Las campanas, que en otras ocasiones anunciaban fiesta o misa, ahora resonaban solas, golpeadas por el calor del fuego que subía hasta la torre. El pueblo entero se agitó. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia la plaza con cubos de agua, intentando inútilmente detener el incendio. Entre el caos, varios juraron haber visto algo que los dejó paralizados. En medio del humo, la imagen de Jesús en la cruz parecía permanecer intacta, iluminada por un resplandor sobrenatural. Mientras tanto, Tomás se alejó lentamente, con el corazón latiendo fuerte. No sentía remordimiento, al contrario, una extraña euforia lo invadía. Lo logré, pensó, acabé con ese lugar que tanto veneraban. Pero lo que él no sabía era que aquella noche no terminaría como imaginaba. Porque Jesús lo había visto. Y aunque Tomás pensaba que su acto quedaría impune, la mañana siguiente traería un castigo tan inesperado y devastador, que no solo sacudiría su vida, sino que pondría a prueba la fe de todo el pueblo de San Miguel de los Ríos. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape.
Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El pueblo y su fe. El pueblo de San Miguel de los Ríos había sido, desde sus orígenes, un lugar profundamente marcado por la fe. Sus calles empedradas, sus casas de adobe con techos de teja y sus plazas adornadas con flores eran testigos silenciosos de generaciones que habían crecido bajo el repique de las campanas de la iglesia de la Santa Cruz. Para sus habitantes, la iglesia no era solo un templo de paredes blancas y vitrales coloridos, era el corazón de la vida comunitaria. Allí se habían celebrado bodas que unieron familias enteras, bautizos que dieron la bienvenida a los recién nacidos, y funerales que despidieron a los ancianos con la esperanza de la resurrección. Cada rincón del lugar guardaba una memoria, el eco de un sí eterno, el llanto de un niño, o las lágrimas de despedida de quienes partían a la eternidad. Los domingos, desde muy temprano, el pueblo entero parecía transformarse. Hombres y mujeres se preparaban con sus mejores ropas, los niños corrían alegres y los mayores caminaban con devoción hacia la plaza principal. Las campanas repicaban anunciando la misa, y el aire se impregnaba del aroma de incienso y pan recién horneado que algunos llevaban como ofrenda. En el interior del templo, el padre Esteban Morales, con más de 30 años de servicio en San Miguel, celebraba con voz firme y mirada bondadosa. Era un sacerdote querido por todos, no solo por su manera de explicar las escrituras con sencillez, sino también por su cercanía con la gente. Visitaba enfermos, consolaba viudas, ayudaba a los pobres y jamás negaba un consejo a quien lo necesitara. Su presencia era, para muchos, la representación viva de la misericordia de Cristo. Entre los bancos de madera, se podía ver a doña Carmen, la anciana de cabellos blancos que siempre se sentaba en primera fila. Nadie conocía tantas oraciones como ella, y su voz, aunque quebrada por los años, resonaba fuerte cuando entonaba los cantos. Para los más jóvenes, doña Carmen era como una madre espiritual, siempre recordándoles que la fe no era una costumbre, sino un refugio en los momentos de dolor. Los niños del pueblo también tenían su lugar especial. Solían sentarse cerca del altar, atentos a cada palabra del padre Esteban. Algunos, al salir, corrían a jugar por la plaza, pero otros se quedaban mirando las imágenes, fascinados por los colores de los vitrales y por la figura del Cristo crucificado que presidía el altar mayor. La fe en San Miguel de los Ríos no era superficial. No era solo asistir a misa por tradición. Para sus habitantes, creer en Jesús era el sostén que los mantenía de pie en las adversidades. Muchos habían perdido familiares en enfermedades, en accidentes o en migraciones, pero siempre repetían lo mismo: si no fuera por Dios, no tendríamos fuerzas para seguir adelante. Ese espíritu de unidad se manifestaba en las festividades patronales. Cada año, el pueblo entero se volcaba a celebrar a la Santa Cruz. Calles adornadas con guirnaldas, procesiones que recorrían cada rincón, guitarras y cantos que llenaban el aire de esperanza. Eran momentos en los que hasta los más alejados se dejaban envolver por la emoción de ver a su gente unida en la fe. Sin embargo, no todo era alegría. La fe del pueblo también era un espejo que reflejaba la rebeldía de algunos, como la de Tomás Echeverría. Mientras la mayoría encontraba en la iglesia un motivo de esperanza, Tomás veía solo un recuerdo amargo de lo que había perdido en la vida. Pero lo que él no comprendía era que, justamente en esa misma fe que despreciaba, muchos encontraban la fuerza que él tanto necesitaba y que, sin saberlo, algún día llegaría a tocarlo profundamente. La iglesia de la Santa Cruz se mantenía en pie como un símbolo de resistencia, no solo frente al paso del tiempo y las tormentas, sino también frente a la indiferencia o el rechazo de los pocos que no creían. Para los fieles, entrar en aquel templo era entrar en un refugio seguro. Era sentir que, aun cuando el mundo fuera cruel, había un lugar donde podían hablar con Jesús en silencio, llorar sin ser juzgados y recibir la paz que el corazón anhelaba. En ese ambiente de devoción y confianza, cada día reforzaba el vínculo entre los vecinos. Se ayudaban mutuamente, compartían alimentos cuando alguno pasaba necesidad y levantaban juntos las paredes de una casa cuando era necesario. Esa solidaridad tenía una raíz clara, la fe que los unía en Cristo. San Miguel de los Ríos era, en muchos sentidos, un pueblo sencillo. Pero en esa sencillez había una grandeza que pocos podían entender. La certeza de que no estaban solos, de que la mano de Dios los sostenía en cada amanecer y en cada caída. Y era esa misma fe, tan firme y tan visible, la que encendía la furia de Tomás. Porque, en el fondo, cada sonrisa agradecida, cada oración pronunciada en voz baja y cada gesto de amor fraterno le recordaban la herida que llevaba dentro, la incapacidad de aceptar que había un Dios que todavía lo miraba con misericordia. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro?
Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El hombre que negaba a Dios. En un pueblo lleno de rostros conocidos y saludos cálidos, había un hombre cuya presencia siempre generaba un silencio incómodo. Tomás Echeverría. Era imposible no notarlo. Su andar era firme, su voz grave y su mirada dura, como si llevara consigo un peso invisible que lo mantenía distante de todos. Tomás había nacido en San Miguel de los Ríos, igual que sus padres y abuelos. Desde joven, fue un hombre trabajador, hábil en el campo y respetado por su fuerza. Durante años se dedicó a cultivar la tierra, levantar su hogar y soñar con una familia feliz. Y por un tiempo, lo consiguió. Estuvo casado con Isabel, una mujer dulce y creyente, que lo acompañaba a misa los domingos y lo alentaba a mantener la fe en los momentos difíciles. Juntos soñaban con tener hijos y envejecer de la mano, como tantas otras parejas del pueblo. Pero la vida, con sus giros inesperados, golpeó con fuerza. Isabel enfermó gravemente y, pese a los esfuerzos del médico del pueblo y las oraciones de todos, falleció una tarde fría de invierno. Tomás tenía entonces poco más de 40 años. Aquella pérdida lo quebró de una manera que nadie imaginó. Durante el funeral, el padre Esteban Morales habló de la esperanza en la vida eterna, de cómo Isabel había partido al encuentro con Jesús. Pero mientras todos lloraban con fe, Tomás se quedó con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Dentro de su corazón no había consuelo, solo rabia. Desde ese día, comenzó a repetir una frase que se volvió habitual en su boca. Si Dios existiera, no me habría quitado lo único que amaba. El dolor lo transformó. Dejó de ir a misa, rechazó cualquier invitación de sus vecinos y, poco a poco, se aisló en su casa al final de la calle empedrada. La soledad se convirtió en su única compañera, y con ella llegó el rencor. Empezó a mirar con desprecio todo lo relacionado con la iglesia. El repique de las campanas lo irritaba, las procesiones lo enfurecían y las oraciones públicas lo hacían burlarse en voz alta. Los niños, al verlo pasar, se apartaban del camino. Algunos lo llamaban en secreto el hombre de piedra, porque parecía no tener sentimientos. Los mayores, sin embargo, recordaban al Tomás de antes, al hombre sonriente que bailaba con Isabel en las fiestas patronales y que compartía su cosecha con los vecinos necesitados. Para ellos, lo que veían ahora no era maldad pura, sino un alma rota que no había sabido sanar. Aún así, su comportamiento se volvía cada vez más provocador. Cuando veía a doña Carmen rezando frente a la iglesia, se detenía y decía con tono sarcástico: «¿Todavía hablas sola, vieja? ¿Crees que alguien te escucha?». Y cuando el padre Esteban lo saludaba en la plaza, Tomás respondía con frialdad: «No necesito tus sermones, ni tus falsas promesas». El sacerdote nunca perdía la calma. Con paciencia, le decía: «No hablo para ofenderte, hijo. Hablo porque sé que Jesús aún te ama, aunque no lo quieras aceptar». Pero esas palabras solo encendían más su furia. Para Tomás, mencionar el amor de Dios era como hurgar en una herida que nunca cicatrizó. Lo más triste era que, en lo profundo de su corazón, había momentos en los que la soledad lo vencía. En las noches de invierno, sentado junto al fuego de su chimenea, recordaba la risa de Isabel y el calor de su presencia. Entonces, sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque nadie lo veía. Pero en lugar de dejar que ese dolor lo llevara a buscar consuelo en Dios, lo transformaba en resentimiento. Si Él realmente existiera, no me habría dejado solo, repetía una y otra vez. Así fue como Tomás se convirtió en el ateo del pueblo. No solo porque dejó de creer, sino porque dedicaba cada día a demostrar su rechazo. No soportaba la fe de sus vecinos, ni la esperanza que irradiaban. Para él, aquello era una ilusión que lo enfurecía porque le recordaba lo que había perdido. Con el paso de los años, su amargura creció como una sombra. La gente lo evitaba, pero nadie dejaba de rezar por él. El padre Esteban pedía en cada misa que el Señor tocara su corazón, y doña Carmen lo incluía en sus rosarios diarios. «Algún día se rendirá», decía ella. «Nadie puede huir siempre de la misericordia de Jesús». Pero Tomás no lo creía. Para él, la iglesia era un enemigo silencioso que lo desafiaba cada día. Y fue ese odio, alimentado por años de dolor y rebeldía, el que lo llevó a tomar una de las decisiones más oscuras de su vida: destruir con fuego aquello que representaba todo lo que él rechazaba. Lo que Tomás ignoraba era que su acto no pasaría desapercibido.
porque aunque él negara a Dios con cada palabra y cada gesto, Jesús lo veía. Y pronto descubriría que nadie puede huir de esa mirada eterna que no juzga con odio, sino que busca transformar con amor, aun a través del castigo. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La noche del fuego. La noche en que todo cambió comenzó con un silencio inquietante en San Miguel de los Ríos. El viento soplaba entre las montañas y hacía crujir las ramas de los árboles como si la naturaleza quisiera advertir de algo. El río, que normalmente murmuraba con calma, parecía rugir con más fuerza, presagiando lo que estaba por suceder. En su casa solitaria, al final de la calle empedrada, Tomás Echeverría caminaba de un lado a otro. Su corazón estaba agitado, sus pensamientos llenos de rabia. Había pasado el día escuchando las voces de los vecinos, que se preparaban para la misa de la mañana siguiente. Las campanas habían repicado más fuerte que nunca, o al menos así le parecía a él. Cada sonido era como un martillazo en su mente. Esa noche, la amargura acumulada durante años se convirtió en una idea fija: destruir la iglesia de la Santa Cruz, el símbolo de todo lo que odiaba y rechazaba. Si de verdad hay un Dios, pensó, que me detenga. Y si no lo hace, será la prueba de que nunca existió. Con pasos decididos, tomó un farol de queroseno, varias cerillas y salió de su casa. El aire frío golpeaba su rostro, pero no lo detuvo. Sus botas resonaban contra las piedras húmedas del camino mientras avanzaba hacia la plaza central. Nadie lo vio salir. Todos dormían, confiados en la tranquilidad de la noche. Cuando llegó frente a la iglesia, se detuvo unos segundos. El templo se alzaba majestuoso, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Las puertas de madera, gastadas por los años, parecían observarlo con un silencio solemne. Tomás apretó los dientes y murmuró con voz baja y desafiante: «Vamos a ver si esta vez tu Dios puede salvarte». Empujó la puerta y entró. El interior estaba en penumbras, impregnado por el aroma de la madera vieja y de las velas apagadas. El crucifijo en el altar mayor lo observaba desde lo alto, y esa mirada de Cristo parecía penetrar su alma. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero enseguida lo transformó en rabia. ¿Qué miras? Si de verdad fueras poderoso, no estarías colgado de una cruz. Encendió el farol y derramó queroseno sobre los bancos de madera y las cortinas del altar. La llama de la primera cerilla iluminó su rostro endurecido. Por un instante, la llama titubeó, como si dudara, como si incluso el fuego supiera lo que estaba a punto de suceder. Pero Tomás no dudó, lanzó la cerilla encendida sobre los bancos. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a devorar la madera seca. El fuego creció con rapidez, iluminando las paredes, los vitrales y el techo de la iglesia. El calor se hizo insoportable. El humo llenó el aire y el crujido de las llamas se mezcló con el estallido de los vidrios de colores. Desde la casa de enfrente, doña Carmen fue la primera en despertar. Al ver las llamas a través de su ventana, gritó con voz desesperada: «¡La iglesia! La iglesia se está quemando!». Su grito recorrió el silencio de la noche como un trueno. Pronto, otros vecinos se levantaron, salieron de sus casas y corrieron hacia la plaza. El fuego iluminaba el cielo oscuro, pintando de rojo las nubes y proyectando sombras que parecían figuras danzantes alrededor del templo. Los hombres llegaron con cubos de agua, intentando apagar las llamas, pero era inútil. El fuego era demasiado fuerte. Las mujeres lloraban, los niños se aferraban a sus madres, y algunos ancianos se arrodillaban en la plaza, rezando el rosario con voz temblorosa. En medio del caos, el padre Esteban Morales llegó corriendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el templo arder, pero enseguida levantó la voz para calmar a la gente. «No pierdan la fe, Jesús no nos abandona, ni siquiera en medio del fuego». Fue entonces cuando varios vecinos afirmaron haber visto algo que los dejó paralizados. Entre el humo y las llamas, el crucifijo del altar mayor parecía intacto. Mientras el techo se desplomaba y los vitrales se estallaban en pedazos, la figura de Cristo seguía allí, iluminada por un resplandor extraño que no podía ser explicado por el fuego. Algunos cayeron de rodillas al ver aquella imagen. Otros lloraban desconsolados, convencidos de que estaban presenciando un milagro. Doña Carmen, con sus ojos nublados por las lágrimas,
levantó las manos al cielo y exclamó: Jesús está con nosotros, Él no nos abandona. Mientras tanto, en una esquina oscura, Tomás Echeverría observaba la escena desde lejos. Su rostro estaba iluminado por el fuego, y por un instante sintió que la mirada del Cristo del altar lo alcanzaba incluso a través de las llamas. Un sudor frío le recorrió la frente. Su corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo o ira lo que lo dominaba, pero no podía apartar los ojos de aquella imagen intacta. Finalmente, dio media vuelta y regresó a su casa, con el pecho agitado. Mientras caminaba, una sensación extraña lo acompañaba, como si alguien lo siguiera, como si una mirada invisible pesara sobre su espalda. Aquella noche, aunque logró regresar a su cama, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cristo en el fuego, observándolo en silencio, como si le dijera: Yo lo vi todo, Tomás. Y así terminó la noche más oscura de San Miguel de los Ríos. La iglesia estaba reducida a cenizas, el pueblo sumido en lágrimas, y un hombre, cegado por su odio, no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Porque a la mañana siguiente, descubriría que nadie puede desafiar a Dios sin enfrentar las consecuencias. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros, y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. La mirada de Jesús. La madrugada terminó en un silencio pesado, como si el mismo pueblo estuviera de luto. El fuego en la iglesia de la Santa Cruz se había apagado con el paso de las horas, dejando solo humo, cenizas y un olor amargo que impregnaba cada rincón de la plaza. Los vecinos, exhaustos, permanecieron allí hasta que el último rescoldo murió. Algunos lloraban abrazados, otros rezaban en voz baja, y unos pocos recogían lo que quedaba de los bancos calcinados. El padre Esteban Morales se arrodilló frente al altar derrumbado, donde apenas unas horas antes había presidido tantas misas. Entre las ruinas, sus ojos se llenaron de asombro. El crucifijo, ennegrecido por el humo pero intacto, seguía en pie. Ni el calor de las llamas ni la caída del techo habían logrado destruirlo. El sacerdote se levantó con el rostro bañado en lágrimas y exclamó en voz alta: Jesús no nos ha abandonado. Él ha resistido al fuego para recordarnos que está vivo entre nosotros. Las palabras del Padre resonaron en los corazones del pueblo. Muchos se arrodillaron, convencidos de haber presenciado un milagro. Pero mientras tanto, en su casa, Tomás Echeverría no lograba conciliar el sueño. Se había echado en su cama con la ropa empapada en sudor frío. Sus manos aún temblaban, aunque intentaba convencerse de que todo había sido un acto de rebeldía, no podía quitarse de la mente aquella imagen, el rostro de Cristo iluminado entre las llamas, observándolo. Cada vez que cerraba los ojos, esa mirada volvía a aparecer. No era una mirada de odio ni de reproche. Era una mirada firme, penetrante, pero llena de una compasión que lo desarmaba. Y esa compasión lo atormentaba más que cualquier castigo. «Déjame en paz», susurró en la oscuridad, girando en su cama. El silencio de su habitación se volvió insoportable. Los muebles parecían crujir, las sombras en las paredes se alargaban, y, en medio de ese ambiente opresivo, Tomás juró escuchar una voz suave, casi imperceptible, que le decía: «¿Por qué me persigues, Tomás?». Se incorporó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo la llama temblorosa de su candil iluminaba tenuemente la habitación. Se llevó las manos al rostro, intentando convencerse de que estaba perdiendo la razón. «Son imaginaciones mías. Solo es el cansancio», murmuró, pero en lo profundo de su corazón sabía que no era así. Afuera, el pueblo aún lloraba por la pérdida de la iglesia. Desde su ventana, Tomás podía ver a los vecinos reunidos en la plaza, con velas encendidas, rezando al pie de las ruinas. Escuchaba el murmullo de los rosarios, el canto de las oraciones, cada palabra le pesaba como una piedra en el pecho. Aquellos rezos no eran solo por la iglesia, eran también por él, aunque él no lo supiera. El recuerdo de doña Carmen, de rodillas frente al fuego clamando: «Jesús está con nosotros», retumbaba en su mente como un eco implacable. ¿Cómo era posible que, en medio de la destrucción, aquella mujer anciana pudiera ver esperanza, mientras él solo veía vacío? La noche avanzó lentamente. Tomás intentó dormir, pero cada vez que lo lograba por unos segundos, despertaba de golpe, empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina oscura de su habitación. Una y otra vez,
sus ojos se clavaban en la pared, y aunque no veía nada, sentía esa presencia. Era como si el Cristo de la iglesia hubiera salido de entre las cenizas para seguirlo, para recordarle que nada quedaba oculto ante sus ojos. Finalmente, exhausto, se sentó al borde de la cama, respirando agitadamente. En ese momento, comprendió que había algo que no podía negar. Por más que quisiera huir, la mirada de Jesús lo había alcanzado. Y esa mirada no lo dejaría en paz. Mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Tomás bajó la cabeza entre sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuerte ni desafiante. Se sintió pequeño, vulnerable, desnudo ante esa presencia que lo había seguido desde el altar en llamas hasta la soledad de su cuarto. No lo sabía aún, pero aquel amanecer marcaría el inicio de su caída. Porque lo que estaba por suceder a la mañana siguiente no sería solo un castigo físico, sino una prueba espiritual tan profunda que pondría de rodillas al hombre que había jurado nunca inclinarse ante Dios. El castigo inesperado. El amanecer en San Miguel de los Ríos solía ser un momento de calma. Los gallos cantaban, los campesinos preparaban sus herramientas y las mujeres encendían el fogón para el desayuno. Pero aquella mañana, el ambiente estaba cargado de un silencio extraño, como si la naturaleza misma aguardara expectante. Los vecinos, aún conmocionados por la tragedia de la noche, se reunían en la plaza para observar los restos ennegrecidos de la iglesia. Algunos recogían escombros con las manos, otros lloraban sobre lo que antes había sido su lugar de oración. El padre Esteban Morales, agotado pero firme, los animaba a no perder la fe. Hermanos, lo que ardió fueron paredes, pero lo que sigue en pie es nuestro corazón unido en Cristo. Mientras tanto, en una pequeña casa al final del pueblo, Tomás Echeverría despertaba de una noche atormentada. Había dormido apenas unos minutos, perseguido por aquella mirada de Jesús que lo observaba incluso en sueños. Intentó levantarse de la cama, pero en cuanto apoyó los pies en el suelo, un dolor agudo lo atravesó como un rayo. Sus piernas temblaban y sus rodillas se doblaron sin fuerza, haciéndolo caer pesadamente al suelo. ¡Ah! Gritó, sujetándose las piernas. Era como si un peso invisible lo aplastara. Intentó ponerse de pie varias veces, pero sus músculos no respondían. Un ardor insoportable le recorría la espalda, como si las llamas de la noche anterior hubieran quedado adheridas a su piel. Con cada intento, sentía más debilidad, hasta que comprendió con horror que no podía caminar. La desesperación lo envolvió. Arrastrándose con dificultad, alcanzó un pequeño espejo que colgaba en la pared. Al mirarse, quedó paralizado. Sus ojos, antes desafiantes y llenos de soberbia, ahora estaban rojos e hinchados, como si el fuego se hubiera encendido en su interior. Su rostro reflejaba cansancio, dolor y algo peor, miedo. En ese instante, escuchó de nuevo aquella voz suave, la misma que había oído en la madrugada. Tomás, mi mirada te alcanza donde quiera que estés. El hombre lanzó el espejo contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos, y gritó: No, no me atormentes más. Pero los pedazos rotos reflejaban, uno tras otro, su propio rostro deformado por la angustia, multiplicando su sufrimiento. El ruido de sus gritos atrajo a los vecinos. Entre ellos llegó doña Carmen, quien había pasado toda la noche rezando frente a las cenizas de la iglesia. Al entrar y verlo tendido en el suelo, comprendió de inmediato que lo que le ocurría no era casualidad. Se arrodilló a su lado y, con voz firme, le dijo: Tomás, no luches contra el amor de Dios. Lo que te ocurre no es para tu destrucción, sino para tu conversión. Jesús te está dando una última oportunidad. Tomás, con los ojos desorbitados, la miró lleno de rabia y desesperación. Cállate, vieja, no necesito de tu Dios. Rugió, aunque su voz sonaba rota, sin la fuerza de antes. Pero sus palabras fueron ahogadas por un nuevo espasmo. Su cuerpo entero se estremeció, como si un fuego invisible lo recorriera por dentro. Se retorció en el suelo, gimiendo, mientras los vecinos lo observaban con espanto. Nadie se atrevía a acercarse, salvo doña Carmen, que continuaba rezando el rosario, pidiendo a Jesús que tuviera misericordia de aquel hombre. El padre Esteban, al enterarse de lo sucedido, llegó apresurado a la casa. Al ver a Tomás en aquel estado, comprendió que lo que estaba presenciando no era una simple enfermedad, sino una prueba espiritual. Colocó su mano sobre la frente del hombre y oró con firmeza. Señor Jesús, que resististe el fuego y miraste con compasión a este hijo perdido, ten piedad de él. Que este sufrimiento lo lleve al arrepentimiento y no a la condena. El cuerpo de Tomás se agitó con violencia,
como si las palabras del sacerdote quemaran más que las llamas. Entre jadeos y lágrimas, gritó: «Suéltame, déjenme en paz». Pero en lo profundo de su corazón, sabía que no luchaba contra los vecinos, ni contra el padre Esteban, ni contra doña Carmen. Estaba luchando contra esa mirada que lo había alcanzado en la iglesia, contra ese amor que lo perseguía incluso en medio de su rebelión. El sol ya brillaba sobre el pueblo cuando, exhausto, Tomás quedó tendido en el suelo, temblando y sin fuerzas. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora se llenaban de lágrimas. Había recibido un castigo inesperado, la imposibilidad de seguir viviendo como antes, la confrontación directa con aquello que más temía, el rostro de Jesús mirándolo con misericordia. El pueblo, al ver aquello, no sabía si sentir temor o compasión. Algunos murmuraban: «Es el castigo de Dios». Mientras otros, más sabios, decían: «Es la prueba de su fe, y quizás, su última oportunidad de salvación». El pueblo en oración. La noticia del castigo que había caído sobre Tomás Echeverría se extendió como un relámpago por todo San Miguel de los Ríos. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos comentaban lo sucedido. El hombre que había incendiado la iglesia ahora yacía en el suelo, temblando, incapaz de caminar, con la mirada perdida entre lágrimas y desesperación. Muchos lo consideraron un justo castigo del cielo. Otros, conmovidos, veían en ello una advertencia para todos. Pero nadie podía negar que lo que ocurría tenía un carácter sobrenatural. Esa misma tarde, los vecinos comenzaron a reunirse frente a las ruinas de la iglesia de la Santa Cruz. El padre Esteban Morales, aún exhausto por la noche del incendio, convocó a todos. «Hermanos, si el enemigo intentó sembrar el miedo con el fuego, hoy nosotros sembramos la fe con la oración. No dejemos que las cenizas apaguen nuestra esperanza». La plaza se llenó de velas encendidas. Mujeres con rosarios en las manos, hombres con la cabeza descubierta y niños que, aún sin comprender del todo, repetían las oraciones de sus mayores. El pueblo entero se convirtió en un coro de súplica, una sola voz clamando por misericordia. En primera fila estaba doña Carmen, aquella anciana de fe inquebrantable. De rodillas, con las manos levantadas hacia el cielo, lloraba mientras pedía por Tomás. «Señor, él no sabe lo que hace. No permitas que su alma se pierda. Dale la oportunidad de conocerte, así como tú me la diste a mí». El ambiente era sobrecogedor. El viento que corría por la plaza parecía llevar las plegarias hasta lo alto, y el cielo, teñido de rojo por el atardecer, daba la sensación de que el mismo Cristo escuchaba cada palabra. Mientras tanto, en su casa, Tomás escuchaba a lo lejos el murmullo de esas oraciones. Intentaba taparse los oídos con las manos, pero el eco llegaba hasta lo más profundo de su ser. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, resonaba dentro de él como un martillo que golpeaba las paredes de su incredulidad. «¡Basta! ¡Basta!», gritaba, pero las oraciones no se detenían. El padre Esteban tomó el crucifijo ennegrecido por el humo, aquel que había sobrevivido milagrosamente al incendio, y lo levantó frente a la multitud. «Miren, hermanos, ni el fuego pudo destruirlo. Es Cristo mismo quien permanece entre nosotros. Oremos no solo por nuestra iglesia, sino también por el alma de Tomás. Porque Jesús nos enseña a amar incluso a quienes nos persiguen». Un silencio solemne se hizo, y entonces, todos juntos, elevaron un clamor: «Señor Jesús, ten misericordia de Tomás». El eco de esas palabras se extendió por todo el valle, llegando hasta los montes y haciéndose sentir en cada rincón del pueblo. Nadie recordaba haber visto jamás una unidad de oración tan poderosa en San Miguel de los Ríos. Esa noche, la plaza permaneció iluminada por las velas, y las voces no cesaron. Turno tras turno, familias enteras se quedaban de rodillas, intercediendo no solo por la reconstrucción de la iglesia, sino también por la salvación de aquel hombre que había intentado destruirla. Algunos lloraban mientras pedían por sus propios pecados, otros levantaban las manos implorando perdón para el pueblo entero. Era como si la desgracia hubiera encendido una llama de fe aún más fuerte que el fuego destructor. Y aunque Tomás se resistía, aunque su corazón aún luchaba con dureza, las oraciones de su gente lo rodeaban como un manto invisible. Esa intercesión colectiva sería la chispa que prepararía el escenario para el desenlace más inesperado. El momento en que Jesús mismo le mostraría a Tomás cuál era su verdadera prueba de fe. La prueba de fe más impactante. La noche fue larga en San Miguel de los Ríos. La plaza permaneció iluminada por las velas y llena de voces que se turnaban para rezar sin descanso. Nadie quería abandonar aquel lugar. Todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder.
En la pequeña casa al final del pueblo, Tomás Echeverría seguía tirado en el suelo. El dolor en sus piernas era insoportable, y cada vez que intentaba levantarse, un ardor invisible lo derribaba de nuevo. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada, y sus ojos, hinchados de tanto llorar, reflejaban un tormento que ni él mismo podía explicar. ¿Por qué yo? ¿Por qué no me dejas en paz? Susurraba entre sollozos, mirando al techo como si pudiera desafiar al cielo. Pero lo que más lo atormentaba no era el dolor físico, sino esa mirada de Jesús que lo seguía a todas partes, desde las llamas hasta la soledad de su habitación. Una mirada firme, compasiva y penetrante, que lo obligaba a confrontar la verdad que había negado durante toda su vida. Cuando el reloj marcó las primeras horas del amanecer, Tomás escuchó un murmullo cada vez más fuerte. Eran las voces del pueblo orando. Aquellas súplicas, lejos de debilitarse, habían crecido durante la noche hasta formar una corriente de fe tan poderosa que parecía estremecer la tierra. De pronto, la puerta de su casa se abrió suavemente. Era doña Carmen, acompañada por el padre Esteban Morales y dos vecinos que llevaban el crucifijo ennegrecido por el fuego. El sacerdote lo levantó y, con voz firme, declaró: «Tomás, el pueblo entero ora por ti. Jesús te llama a decidir. Esta es tu prueba de fe más grande. Abrirle tu corazón o seguir cargando tu condena». Tomás, con el rostro desencajado, gritó: «No, no puedo, soy demasiado pecador. Quemé su iglesia, desprecié su nombre. No hay perdón para mí». Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, se arrodilló a su lado y tomó sus manos temblorosas. «Hijo, nadie está fuera del alcance de la misericordia de Cristo. Si Él te mira, no es para condenarte, sino para salvarte. Acepta su amor antes de que sea tarde». Las palabras de la anciana atravesaron el corazón endurecido de Tomás como una espada. En ese instante, sintió que el fuego que lo consumía por dentro se transformaba en otra cosa, en un peso insoportable de culpa que lo obligaba a caer de rodillas. Por primera vez en su vida, dobló su orgullo y, entre sollozos, exclamó: «Jesús, si de verdad estás aquí, si tu mirada no me ha abandonado, perdóname». Un silencio profundo cubrió la habitación. El padre Esteban alzó el crucifijo y trazó la señal de la cruz sobre él. De repente, una brisa suave recorrió la casa, apagando el dolor como si una mano invisible hubiera tocado su cuerpo. Tomás sintió que las fuerzas regresaban a sus piernas. Temblando, intentó ponerse de pie. Para asombro de todos, lo logró. Sus rodillas, que horas antes habían estado paralizadas, ahora lo sostenían con firmeza. Su rostro, antes endurecido por el rencor, se iluminó con lágrimas de alivio y gratitud. El sacerdote y doña Carmen lo abrazaron mientras el pueblo, reunido afuera, estallaba en un clamor de júbilo al verlo salir de su casa caminando, con el crucifijo en las manos. Algunos gritaban «milagro», otros caían de rodillas llorando, y muchos levantaban las velas hacia el cielo en señal de agradecimiento. Tomás, aún conmovido, levantó la vista al cielo y susurró: «Señor, me quemé en mi soberbia, pero me levantaste en tu misericordia. Gracias por no apartar tu mirada de mí». Ese día, el pueblo entendió que la verdadera iglesia no eran las paredes de piedra que habían ardido, sino la fe viva que Jesús había encendido en cada corazón. Y Tomás, el hombre que un día había negado a Dios, se convirtió en el testimonio más poderoso de que la gracia puede transformar incluso al más endurecido de los corazones. Así terminó la prueba de fe más impactante que San Miguel de los Ríos había presenciado. No con la condena del culpable, sino con el triunfo del amor de Cristo, que una vez más demostró que ningún fuego humano puede apagar la luz divina.